Revisando lo que está pasando en todo nuestro país y revisando también la visión y el análisis de lo que ocurre. Está con nosotros a esta hora Alberto Pret, presidente de la Fundación Chile Transparente, para conversar en medio de la discusión sobre las dietas parlamentarias y los altos cargos del Ejecutivo. Queremos conversar de este tema. Está con nosotros, como les decía, el presidente de la Fundación Chile Transparente, Alberto Pret. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Diego, Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, preguntarle cómo han visto desde Chile Transparente esta situación puesta sobre la mesa ya hace un tiempo, pero que al parecer con la presión de la ciudadanía se vuelve a poner sobre la mesa y con más presión esto de las dietas parlamentarias. ¿Cómo ven ustedes este tema, Alberto? Bueno, nosotros desde Chile Transparente siempre hemos dicho que lo ético, lo legal y lo estético siempre tiene que ir de la mano. Y si hay algo que sobre todo el Congreso Nacional no ha tenido en el último tiempo, ha sido estética y muchas veces ha sido falta de ética también. Y claramente una de las cosas que es una señal muy importante es que efectivamente se puedan regular de mejor forma las dietas parlamentarias, las asignaciones parlamentarias, el gasto que se hace en el Congreso y la efectividad también de esa función. Yo creo que es muy importante que se abra un análisis importante a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, que es una institución fundamental de la República, pero que lamentablemente, junto con los partidos políticos, hoy día es la que goza de menor confianza. Así que creemos que es una buena señal que hoy día, si efectivamente esta discusión se tome en serio y se logre avanzar hacia esta reducción de dietas y otras medidas, sin duda. Alberto, veíamos ayer, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, la senadora, que indicaba que ella estaba de acuerdo con bajar los costos para el Estado en remuneraciones, pero decía que no era suficiente si solo era el Congreso Nacional, sino que esto tenía que ser a nivel global en el aparataje público. Como si se diera como está pensado solo en el Congreso Nacional, ¿sería algo efectivo para las arcas del Estado o simplemente una señal en pos de esta desigualdad que tanto se está hablando hoy en día? Siendo muy técnico en mi respuesta, insisto, no político, claramente no tiene un impacto importante. El presupuesto del Congreso Nacional es solamente el 0,26% del presupuesto total del país, es muy poquito. Y la verdad que si uno redujera las dietas de los parlamentarios y algunas otras asignaciones, incluso a la mitad también el impacto sería muy bajo. Es decir, también hay que tener cuidado con aquellos que populistamente levantan esto como una bandera que va a solucionar todos los problemas. O sea, baje los sueldos para que esa plata vaya a pensiones. No tiene ningún tipo de impacto, por ejemplo, en un alza de pensiones o de sueldo mínimo. Escuché al alcalde Jadwe que esbozaba algo así en un tuit. Hay que ser bastante responsable de que esto tiene más bien un sentido simbólico importante, una demanda de la ciudadanía y además de justicia en que efectivamente nuestros parlamentarios y otros cargos de gobierno están ganando sueldos que son absolutamente excesivos. Que esto va a tener impacto, insisto, en el presupuesto global es la verdad muy relativo, muy mínimo lo que puede impactar. Estamos conversando esta hora con Alberto Pret, que es presidente de la Fundación Chile Transparente. Alberto, desde que se crea la Fundación y ya muchos conocen su funcionamiento, antes de esto no teníamos idea de cuánto ganaba o en detalle de los sueldos de las autoridades y funcionarios públicos. Hoy día podemos tener esa información y teniendo eso sobre la mesa, toda la gente sabe cuánto gana un parlamentario o un ministro. Y en ese dato me gustaría preguntarle, usted nos decía, ha faltado ética, también estética. ¿De cuánto debería ser, creen ustedes, o por dónde debería bordear un sueldo que no generara tanto impacto en la ciudadanía? Sí, yo creo que lo importante más allá del monto es que si nosotros tuviéramos un parlamento que además mostrara mucha efectividad, que tuviera efectivamente la confianza de la gente, nadie se estaría fijando el sueldo de los parlamentarios, ¿no? Y más bien los que nos fijaríamos del sueldo de los parlamentarios serían fundaciones como la mía y nos mirarían como bichos raros. Esto hace sentido también porque el Parlamento ha dado constantemente muestras lamentables, sobre todo en los últimos años, de su forma de legislar. Lo vimos incluso ayer. O sea, lo que pasó ayer cuando tenemos este nivel de crispación, o sea, yo le pongo un ejemplo, yo estoy acá en nuestra oficina en Plaza Italia y ya toda la gente se fue y yo ya me tengo que ir cortando esta entrevista porque empezaron las manifestaciones. Y veo que en el Congreso hay diputadas que se están peleando. Claramente eso hace que yo digo, mira, acá yo no invertiría un peso.
Esa es una reacción bastante visceral, entonces es evidente que lo que tenemos que hacer es llegar a un justo medio. ¿Cuánto será eso? Hay algunas propuestas que dicen un determinado porcentaje multiplicado del sueldo de los ingresos mínimos, 10, 15, 20, bajarlo un 20%, pero lo importante es que el monto siempre va a ser mayor que un sueldo mínimo, por supuesto, que sea un sueldo que le haga sentido a la gente según la efectividad que también tiene el Congreso Nacional. Alberto, ayer veíamos, sobre todo en redes sociales, y se viralizó mucho la opinión que dio una conductora de televisión cuando señaló que al bajar el sueldo o el ingreso de los parlamentarios iba a permitir o podía permitir que llegaran personas malas, lo dijo textual, al Congreso. Ella indicaba básicamente personas mal preparadas, y una de las justificaciones para los altos sueldos en el Congreso siempre ha sido que esto impedía que a un parlamentario, por ejemplo, una empresa privada le pudiera pagar o lo tratara de incentivar para ir legislando a su favor, algo que se demostró que ocurrió en casos emblemáticos como el caso Penta o el caso SQM. ¿Qué pasa con ese argumento también de los que aún sostienen que el hecho de bajar las remuneraciones para los parlamentarios va a significar que llegue o gente menos preparada o que puedan estar más cercanos a este tipo de ilícitos? Yo creo que a esos argumentos les falta demostración empírica. No hay ninguna demostración que diga que a un menor sueldo de parlamentario va a disminuir la calidad del Parlamento. Uno podría decir que la calidad del Parlamento ha disminuido cuando incluso los sueldos antes eran bastante menores, ¿no? Porque acá han habido aumentos que son mayores a los aumentos que tiene cualquier sueldo en Chile, porque se indexan a los aumentos de sueldo de los funcionarios públicos. Entonces hay años que es incluso 5%, 7% de reajuste, que no son los reajustes que el resto de los chilenos tenemos. Y antes no tenían esos reajustes. Al principio de los 90 yo no podría decir que tenía un parlamento bastante de lujo en los niveles que se requieren para la buena legislación. Y por otro lado, la prevención de la corrupción tampoco hay una relación. Sin duda tienen que ser funciones bien pagadas, porque son funciones de alta responsabilidad, que requieren una responsabilidad importante. Nadie está diciendo acá que sean funciones ad honorem, pero claramente una persona que es una persona honesta, le paguen 1.000 pesos o le paguen 10 millones de pesos, se va a comportar honestamente y va a hacer bien su función. Entonces eso es lo que uno tiene que apelar. Y ahí yo creo que también algo que falta muchísimo, y que ayer desde Chile Transparente se lo mencionábamos al presidente del Senado, es que junto con esta rebaja de remuneraciones, se atrevan a tener control externo, tal como lo tienen otros poderes del Estado. Es decir, que las asignaciones puedan verse que están bien gastadas, que se pueda ver que los parlamentarios cumplen bien con su labor, con sus horarios de trabajo, con sus responsabilidades también en los distritos, que esto esté mucho más fiscalizado, no hoy día, que está solamente fiscalizado de manera interna por la Comisión de Ética y otras instancias internas que tienen ambas cámaras. Alberto Pret, presidente de la Fundación Chile Transparente, me gustaría preguntarle también por cómo analiza la situación en materia de transparencia en estos momentos, ¿no? En un país con estado de emergencia, en un país con toque de queda también. ¿Cómo han visto ustedes el flujo de la información también desde la Fundación en estos días? Sí. Lo primero que estamos haciendo un esfuerzo importante por desmentir noticias falsas, y acá sobre todo un llamado a los líderes de opinión, incluso líderes de opiniones sociales, la prensa, futbolistas, artistas, que cuiden mucho los retweets, las noticias que divulgan, porque hay mucha noticia falsa que nosotros y otros medios han estado desmintiendo constantemente. Hoy día mismo en la mañana desmentimos desde Chile Transparente un llamado del ejército a toda la reserva del ejército, cuando lo que se está llamando es a un cierto tipo de reservistas, u otros. Veía un tuit de una artista, Natalia Valdebenito, que hablaba de 42 muertos, cuando las cifras oficiales hablan de 18 muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado con, sobre todo, esta información. Dicho esto, creo que lo que faltó, sobre todo en los primeros días por parte de la información oficial, fue mayor desagregación de la información. Se entregaban números demasiado absolutos que no se explicaban, y hoy día ya estamos teniendo mayor granularidad en esa información. Hay que destacar también el rol que han hecho la Fiscalía, el Ministerio Público en este caso, y los tribunales de justicia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en poder entregar información independiente y con eso contrarrestar la información oficial que entrega el gobierno. Este es un estado de excepción, pero no hay que olvidar lo que es un estado de excepción en democracia, y los que vivimos en alguna parte de nuestras vidas la dictadura,
sabemos que ha sido muy, muy distinto al manejo de información y que en Chile se siguen gozando las garantías democráticas de libertad de expresión, de información, y eso es algo muy, muy bueno. Perfecto. Alberto Pret, presidente de la Fundación Chile Transparente, muchas gracias por compartir con nosotros a esta hora. Bueno, que esté muy bien y esperamos que esta situación se solucione pronto. Así esperamos. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes.